Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 30 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 30 de junio de 1919, moría el señor investigador John William Strutt, no sé si se lo he pronunciado bien, el que fue el tercer barón de Rayleigh, quizás ellos suena más, y que se le llamó Lord Rayleigh, o mejor dicho, como era más conocido. Este señor fue un físico y catedrático universitario británico al cual se le fue concedido el Premio Nobel de Física en 1904. Y uno de sus mayores descubrimientos o análisis o investigaciones fue el establecer la existencia de los gases nobles. Y entre ellos fue el primero en proponer y en descubrir, demostrar la existencia del gas noble argón, el cual hoy en día ya lo conocemos y tenemos sensores muy específicos y sensibles para poder detectarlo. Pues él fue uno de los pioneros en poder detectarlo cuando las técnicas experimentales que por aquel entonces existían eran muy primitivas, pero él, con técnicas relacionadas con la capilaridad y otras, fue capaz de primero predecir su posible existencia y luego caracterizarlo. Entonces, un hurra, un honor a él y todo lo mejor. En el capítulo de hoy ya termina el mes de junio. Habíamos comentado que el mes de junio iba a ser el mes de la bioinformática estructural. Espero que no os estéis tirando de los pelos los que no gusta este tema, pero algún día tenía que tocar y también podéis aprender un poco si no es vuestra área. Y nada, a partir de ahora no haremos meses tan temáticos, sino que seguiremos un poco, como decíamos antes, tratando por igual todas las ramas de la investigación, porque aquí lo que nos interesa en realidad es el proceso de investigación en sí, cómo investigan los investigadores, y no solo la investigación académica, sino también la transferencia tecnológica, cómo se realiza la investigación en empresas y entender todo el proceso, cómo en la vida de los investigadores, cómo llevan su día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que hace tiempo que no tratamos y que os prometo y veréis cómo volveremos a ello. Bien, pues vamos a cerrar este mes de informática estructural con una reflexión, un consejo, una experiencia, si lo queréis llamar así, relacionado con el título del episodio de hoy, que es especialización en bioquimioinformática. Bien, ¿qué quiero decir en todo esto? Bueno, pues es probable que si estáis realizando vuestros estudios universitarios, ya sean de grado o algunos incluso a nivel de máster, otros puede ser también a nivel de doctorado, otros incluso a nivel de postdoc. Si estáis en ramas afines a la bioinformática, quimioinformática, a partir de ahora me referiré únicamente al área de la bioinformática, pero os daréis cuenta de que como el campo está cambiando tantísimo en los últimos años, últimamente, principalmente debido a grandes desarrollos que se están produciendo en la inteligencia artificial, pues hay gente que continuamente va saltando de una herramienta a otra, de un campo a otro, y hoy voy a intentar daros una visión que tengo un poco más a largo plazo, porque creo que es que, vista mi trayectoria pasada, creo que es importante tener alguna serie de hechos en cuenta. Me explico.
por una parte, los que estéis terminando, por ejemplo, el grado y digáis, bueno, a mí me interesa la informática, voy a hacer un máster, o el que esté realizando el doctorado, ya tendrá una línea de investigación asignada, pero si pensáis que en algún momento podéis dedicar vuestra carrera a largo plazo a la bioinformática, al desarrollo de herramientas bioinformáticas, a su mejora, a su aplicación en determinados contextos, entonces primero voy a dar el consejo y luego os voy a explicar por qué. Mi consejo sería que os centrarais en un campo, en un área, en una rama hiper concreta, muy nicho. A partir de ahí, exprimirla a tope, pero no vayáis dando bandazos, cambiando de herramienta, cambiando de contexto de aplicación, etc. Bien, es cierto que para los que no lo sabéis, los que estáis terminando el grado, si luego queréis continuar la carrera investigadora, tenéis que hacer un máster, luego un doctorado, luego un postdoc, etcétera, etcétera. Pero este problema se suele presentar normalmente cuando haces un postdoc. Cuando haces un postdoc, normalmente estás solo ante el peligro y te toca tomar una gran cantidad de decisiones para las cuales muchas veces no se está para nada preparado. Has hecho una tesis, te han dicho lo que tenías que hacer, has hecho un grado, un máster, había un programa de asignaturas, todo el mundo se quejaba, pero ahí había un programa bastante claro. Pero cuando te digas investigar y estás solo, y esto te das cuenta en el postdoc, te darás cuenta de que puede ser un mundo bastante complejo. Entonces mi consejo aquí sería intentar continuar en una línea que tampoco es que sea exactamente hacer lo que estabas haciendo en bioinformática en tu doctorado, pero procurar de no pegar un cambio drástico. Procurar seguir, ¿por qué? Porque mirad, ganar conocimiento de experto en un área lleva muchísimos años. Entonces, cambios de área drásticos lo que te hacen es que no te permite centrarte y no te permiten desarrollar un background sólido, robusto, y eso es un componente muy importante a la hora de seguir en este mundo de la investigación. Entonces, mientras que por una parte, una apuesta segura en mantenerse en una línea de investigación principal, por ejemplo, si queréis que me centre en algo, imaginaos que vais a trabajar en predicción de estructura de proteínas, ¿vale? Entonces, centraos en ese campo, ¿vale? He dicho ese por decir alguno, pero esto es aplicable a muchísimos otros. Pero aquí lo importante sería que conforme vais avanzando en vuestro postdoc, lo que podéis hacer es, si hasta antes de empezar el postdoc habéis realizado la predicción de estructura de proteínas con modificación de código de herramientas como puedan ser Rosetta Fold, por decir alguno, y luego en vuestro postdoc os vais a otro laboratorio donde se utiliza otra herramienta, pero la tecnología, la técnica, el método sigue siendo el mismo y el problema sigue siendo el mismo, está bien porque no habéis hecho un cambio drástico de área ni de proyecto, pero al mismo tiempo eso alguien que vea luego más tarde vuestra trayectoria investigadora podrá ver que, os habéis aventurado a dar algunos pequeños pasos de cambio, tenéis un background de herramientas diferentes que habéis estado explorando, etcétera, etcétera. Pero mucho cuidado con todo esto, porque luego, aunque saque resultados impresionantes, cuando después del postdoc quieres aplicar una plaza de investigador en una universidad, en un centro de investigación, siempre te van a poner el dedo en la llaga sobre todo si has estado dando bandazos, realizando grandes cambios de tema. Eso, por desgracia, no es que les esté dando la razón, pero la realidad es esa, al menos por lo visto y experimentado aquí en España, es que está penalizado el dar grandes cambios a nivel investigador en tu carrera. Y esto puede ser algo bastante absurdo también, porque muchos de los grandes investigadores de la historia primero han creado diversas ramas que antes no existían, luego han estado dando cambios muy grandes hasta que han dado con el área que necesitaban para poder desarrollar y resolver su proyecto. Entonces, quería insistir en eso, que no se tome esto como una verdad escrita en piedra,
que es básicamente mi opinión debido a mi experiencia. Y ese sería un poco el consejo. Siempre dentro de una línea definida, como por ejemplo el que hemos comentado, predicción de estructura de proteínas, pero luego cuando vayas cambiando de laboratorios en tu etapa postdoc, es posible que tengas que cambiar de herramientas, de enfoque para resolver el problema, etcétera, pero procure estar dentro del área. Si examinéis currículums de gente que se presenta a convocatorias tipo Ramón y Cajal, a Juan de la Cierva, incluso a veces los ERC Starting Grant y cosas de este tipo, si examinéis los currículums, veréis que sobre todo en España, que aquí se tiende a ser bastante conservador y arcaico en este tipo de cosas, hay una gran tendencia a favorecer aquellas carreras que han seguido en esa pequeña horquilla de área y se han mantenido en una de esas líneas. Lo he ejemplificado con el caso de la bioinformática estructural, el caso del campo de la predicción de estructura de proteínas, pero esto vale yo creo que para cualquier cosa. Yo lo he visto en carreras, en áreas científicas muy diversas, en áreas tecnológicas, en humanidades no sé si funcionaría así, pero simplemente os aviso y bueno, tomad lo mejor posible, por lo menos que me quedaría contento si os queda esta idea. Y nada, a veces el sistema no es como nos gustaría, sino como es, y lo importante es conocerlo, y es mejor que te lo cuenten antes de que tú te des golpes con él y lo aprendas de la manera más dolorosa y digamos, sí, dolorosa posible. Entonces nada, ese era mi consejo de hoy. Terminamos ya con la informática estructural, de manera temática, claro. Seguirán habiendo también episodios sobre este tema. Y bueno, pues nada más. Que tengas un maravilloso jueves y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último,
último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.